Y bueno, el día de hoy vamos a dividir la reflexión en dos grandes partes: el sentido del peregrinar hacia el santuario y también la enseñanza que el Señor nos pueda dejar en este jueves de la semana 24 del tiempo ordinario. En esta semana 24, queridos hermanos, estamos analizando la temática del perdón de Dios y entender esta experiencia. Y bueno, ahora que venimos peregrinando, también el sentido del peregrinaje a lo largo de la historia de la iglesia ha también significado ir a pedir un favor para que todas nuestras acciones vayan centradas en Dios. Y bueno, la comunidad parroquial de Yermo y Parres, que en estos días está celebrando sus fiestas patronales, y los diferentes movimientos que nos encontramos peregrinando, también pues es esto, ¿no? Pedir este favor de Dios para que nos ayude en nuestro caminar constante. Y esto es el sentido de la peregrinación. Venimos juntos a agradecer a Dios los beneficios y también a pedir que nos acompañe. Y bueno, aquí al frente de nosotros tenemos dos imágenes muy emblemáticas que nos ayudan a comprender a Yermo y Parres, conocido como el gigante de la caridad, y obviamente a San Pablo, que nos ayuda a comprender desde la primera lectura la experiencia de encontrarnos con Jesús. Y yo quisiera que iniciáramos la reflexión del día de hoy en la temática del perdón. En esta experiencia del perdón tenemos que entender algo muy importante. Para poder perdonar hay que saber amar. Y ante esto hoy se nos propone toda una pedagogía de cómo nosotros podemos darnos cuenta que estamos en esta dinámica del perdón y en este saber amar. Vamos a adentrarnos un poquito en la figura de la mujer. Van tres pasos fundamentales en que en esta dinámica del perdón de saber amar dice: llegó y lloró y estaba detrás de Jesús llorando sus pecados. Entonces, la primera temática del perdón o la primer paso en la pedagogía del perdón es reconocer aquellas cosas que hago mal, reconocer aquellas cosas que no están del todo bien en mi vida. Y ante esto yo quisiera que pensáramos en dos frases importantes que el Papa Francisco nos ha compartido en su ministerio petrino. La primera dice: si no sabes perdonar, no sabes ser buen cristiano. Y la segunda frase del Papa Francisco que nos ayuda en esta experiencia es decir: la palabra más difícil de pronunciar es perdón. Pero entonces ante esto, ante esta imagen de esta mujer, reconocemos que el primer paso de la pedagogía del perdón va a ser reconocer aquellas cosas que hacemos mal. ¿Y cómo lo vamos a hacer, Padre? Yo decía en ese momento que tenemos aquí la imagen de San Pablo, patrón del movimiento de cursillos de cristiandad. Tenemos esta experiencia, es decir, ¿cómo lo puedo hacer? Vamos a entender que Pablo dice: el mensaje que yo les predico, Cristo que vino, es decir, tener un encuentro personal con Jesús. Y esto nos ayuda a muchos de los grupos apostólicos que venimos peregrinando. Esto es el centro de todo el apostolado, de todos los grupos: anunciar a Cristo. Y entonces entender, yo puedo reconocer mis errores si tengo un encuentro personal con Jesús. Y vamos a entender a lo largo de la pedagogía de la iglesia, de la pastoral, tenemos muchos movimientos, muchas maneras, pero como va a decir Pablo, eran ellos los apóstoles, era yo, pero al fin de cuentas les anunciamos lo que Cristo nos ha hecho. Y entonces decir, para yo poder reconocer mis errores en esta primera temática, en este primer paso de la pedagogía del perdón, tengo un encuentro personal y obviamente reconozco mis errores. La segunda característica o el segundo paso en esta pedagogía del perdón dice entonces que le enjugó con sus cabellos. Ante esto, esta incluso dice la parte del cuerpo a la cual se refería a los pies en el caminar. Obviamente en la teología semítica tenemos que tener el sentido, el significado de los pies, es donde vamos caminando al encuentro del Señor, es decir, somos comunidad. Entonces, si el primer paso de la pedagogía del perdón ya es reconocer mis errores, el segundo paso es aprender a hacer comunidad con el otro. Y entonces cuando aprendo a hacer comunidad,
Es decir, aprendo y me gusta enseñar este contacto directo que tuve con Dios, que encontramos en la primera lectura. Y para eso yo quisiera alumbrar este segundo punto con una frase del gigante de la caridad, Yermo Iparres. Ahí tiene una frase muy especial sobre educar, este grande santo. Dice, el educar precisa amar inmensamente. Y lo unimos a todo esto, es decir, la segunda característica del perdón es aprender a ser comunidad. Y obviamente en este aprender a ser comunidad, ante esta frase que les comparto de Yermo Iparres, que nos ayuda a comprender, sobre todo los grupos que nos encontramos peregrinando, educamos, enseñamos el encuentro personal que tenemos con Cristo. Y eso indica que estamos amando inmensamente. La segunda característica, aprender a ser comunidad. Y el punto de llegada, queridos hermanos, en esta pedagogía del perdón, ya reconocemos nuestros errores, aprendemos a ser comunidad. El punto de llegada va a ser, dice, los enjugó con el perfume al cual se refiere la Sagrada Escrituras, el perfume de la alegría, el perfume de encontrarse con el Señor. Que todos los días nosotros en la dinámica del perdón seamos capaces de vivir esta alegría. Entonces, esta es la temática o la pedagogía del perdón, queridos hermanos. Reconocer nuestros errores, aprender a ser comunidad y el punto de llegada, aprender a vivir la alegría del perdón de Dios. Y bueno, después de vivir todo esto, viene algo muy importante, queridos hermanos, que no podemos pasar por alto en la reflexión el día de hoy. Jesús nos pone una advertencia. ¿Cómo nos alejamos de la pedagogía del perdón? Y esto lo encontramos en este hombre, en Simón el fariseo. Es decir, ¿qué pensó el fariseo? Si supiera Jesús qué clase de persona es, no dejaría que lo tocara. Y entonces, ¿qué nos aleja de la pedagogía del perdón? La intriga, el mal pensar. Y entonces, fíjense qué tan interesante va a ser si en tu vida constante, en tu vida cotidiana vas viviendo la experiencia de la intriga. ¿Qué es vivir la intriga, Padre? Se las voy a resumir en una frase muy campechana y muy nuestra. Es tener en la mente, piensa mal y acertarás. Y eso es algo muy triste que nosotros como cristianos no podemos permitirnos vivir. Y hoy Jesús nos pone esta advertencia. Te alejas de la pedagogía del perdón en la medida en que vives la intriga. Y vamos a pedir al Señor, ante esta venerada imagen del Santo Cristo Negro, Señor de San Román, que nos dé un corazón capaz de vivir la pedagogía del perdón y liberarlo de la intriga. Vamos a poner también todas nuestras necesidades, todos nuestros grupos apostólicos, las parroquias, la capilla que también peregrinamos en este día, para que el Señor, a través de esta venerada imagen, nos ayude a llevar un crecimiento constante en nuestra vida cristiana y en nuestra vida de fe. Esta gracia le pedimos al Señor por intercesión de San Francisco de Asís. Paz y bien.